Una de las obsesiones más recurrentes de los separatistas catalanes es imponer a los hispanohablantes, tanto de Cataluña como de fuera de Cataluña, los topónimos que a ellos les da la gana y que fundamentalmente son los topónimos en catalán. Es decir, pretenden que cuando usted hable en castellano-español, denomine las poblaciones catalanas con su denominación en catalán, obviando que todas ellas tienen, o muchas de ellas, tienen su denominación tradicional en castellano-español, fruto de los siglos. Uno de los casos más flagrantes de esto es precisamente la ciudad y provincia en la que fue alcalde Puigdemont, es decir, la ciudad de Gerona, que ellos pretenden que siempre que hablamos en castellano-español le llamemos Girona. Curiosamente, si os fijáis, cuando hablamos en francés no se meten con que digan Girona, ¿eh? Es decir, ningún separatista catalán le parece mal que los franceses no digan Girona. Pero eso sí, les parece horrible que los hispanohablantes digamos Gerona. Pero bueno, vamos a hablar hoy de qué tenemos que argumentar, qué argumentos hay para defender el uso de Gerona y, evidentemente, desmontar los argumentos de los separatistas. ¿Qué nos dicen los separatistas de por qué no hay cosas Gerona? Primero nos dicen que hay una ley que eliminó tal denominación. Ahí tienen razón. El Congreso de Diputados, fruto de esas extorsiones que periódicamente hacen los separatistas al gobierno de España para que éste pueda gobernar, en el año 92, aprobó la ley 2992, por la cual se decía que la denominación oficial de la ciudad de Gerona y de su provincia era Girona, y eliminaba la denominación oficial de Gerona. Es decir, a día de hoy, por culpa del gobierno de España, todo se ha dicho, ya no existe Gerona, es solo Girona. Y cuando hagáis un uso oficial del término, una demanda, un escrito de ayuntamiento, tenéis que poner Girona porque no lo impone la ley. Evidentemente, esta ley habrá que cambiarla, ¿eh? Todo se andará. Pero, a su vez, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que todo uso que no sea jurídico ni legal, tenemos que utilizar en castellano español Gerona. Primer argumento. La máxima autoridad de la lengua española, que no es el Congreso de los Diputados, es la RAE, nos dice que tenemos que utilizar en español siempre la denominación Gerona. Por tanto, primer argumento. De la misma manera que los separatistas catalanes dicen que hay que llamar a los pueblos en catalán, como dice el Institut d'Estudis Catalans, pues mire, precisamente nosotros hacemos lo mismo en castellano español. Lo llamamos como dice la Real Academia de la Lengua Española. Y dice Gerona claramente. Luego, otro argumento que usan los separatistas contra el uso de la palabra Gerona es que dicen que fue una imposición de Franco. Dicen que Gerona se llama así por imposición franquista. Luego, cuando escarbas un poquito, dicen, no, sí es verdad, se usaba antes, pero fue por Primo de Rivera. Vale, pues eso es falso, completamente falso. Históricamente se ha utilizado la denominación Gerona para la ciudad. Y vamos a ver dónde viene eso. Ya, como todos sabéis, el origen de Gerona es Gerunda, que era como le denominaban los íberos a la ciudad, en el siglo VI a.C., y como le denominaban también los romanos, hasta el siglo II, que ya le llamaban Gerona a los romanos. Es decir, pasó de ser Gerunda a Gerona. Importante este detalle. Luego, evidentemente, durante la Edad Media, convivieron el uso de Girona, que venía de Girón, con Gerona. Convivieron. Y de hecho, podemos decir que en el 1400 hay un manuscrito de Raimundo de Monteolivo que utiliza la palabra Gerona. Habla de Bisbat de Gerona. Ojo, ya hablo de un texto escrito en catalán, ¿eh? Bisbat de Gerona, 1400. Creo que Franco no había nacido todavía, a no ser que fuese un elfo de longevidad increíble. Y Primo de Rivera tampoco. Luego tenemos también textos del 1300, 1352 del monasterio de Poblet, donde se usa la denominación Bisbat de Gerona. Es decir, vemos que tiene antigüedad del término, pero se sigue utilizando. En el año 1624, Bernardo de Valbuena, en su obra Victoria Roncesvalles, habla de Gerona, dice la denominación Gerona, 1624. En el 1654, Jerónimo de Barrio Nuevo, en sus anales, también habla de Gerona. Usa los dos términos, Girona y Gerona. Luego, en el 1645, una obra cumbre de ese siglo, que es una historia de Cataluña muy completa, que hizo Francisco Manuel de Mero, también utiliza la palabra Gerona y no usa Girona en ningún punto del término. Por tanto, ya vemos que en una época muy temprana, en la cual no habían habido ni guerra de sucesión, ni guerra de secesión, ni la guerra napoleónica, ni Franco, ni Primo de Rivera, ni guerra civil, antes de todo eso, 1350, 1400, 1600, se hablaba de Gerona. No se utilizaba otra denominación. Es decir, no pueden decir que es un término que haya sido impuesto por Franco.
Pero es que además se sigue utilizando el término Gerona con normalidad durante toda la historia. Tenemos, curiosamente, la primera gramática en catalán, que es la gramática de Ullastre, que es de 1753, habla de Bisbat de Gerona. Dice el autor de esa gramática catalana, que está redactada en catalán, que él nació en Banyoles, en el Bisbat de Gerona. Qué curioso. Un término que no se tenía que utilizar según ellos. 1753. Pero es que seguimos. Durante todo el siglo XVII y XVIII hay cientos de ediciones de lo que se llaman goch, que son obras religiosas, que hablan de Bisbat de Gerona. Haced una búsqueda, os van a salir a cientos. En el siglo XIX se continúa utilizando Gerona. Por ejemplo, tenemos la célebre obra de Beito Pérez Galdós de su episodio nacional, Gerona, que narra la gran independencia. Luego, en el siglo XX es evidente que se usa Gerona. Tenemos propaganda electoral incluso de Esquerra Republicana que sale la denominación Gerona. Siempre conviviendo con Girona, porque evidentemente, normalmente, cuando se hablaba en catalán se usaba Girona, cuando se hablaba en castellano español se usaba Gerona, con total normalidad, conviviendo ambos topónimos. De hecho, tenemos del siglo XV al siglo XIX cientos de documentos privados, cartas, testamentos, que usan la palabra Gerona cuando usan el castellano español. Por tanto, el argumento de que es una denominación histórica debe de caer. Por ello, cuando un separatista os diga que tienes que usar Girona porque hay una ley que lo dice y porque es el Gerona es una imposición franquista, le tienes que responder esto, que ni es franquista y que sí, cierto, hay una ley que impone el uso de la denominación Girona, pero la RAE dice que cuando no usemos un registro jurídico de la lengua hay que utilizar Gerona. Por tanto, ya sabéis,